Finanzas en tiempos de crisis. Estarán de acuerdo conmigo que hablar de cómo manejar nuestras finanzas sabiamente siempre es importante, pero les quiero decir que hoy lo es más que nunca. Y bienvenidos a esta nueva serie que vamos a tener en octubre. Vamos a hablar de finanzas en tiempos de crisis. Y quiero comenzar con algunos datos duros, datos reales de lo que está pasando en nuestra economía. Quiero que podamos ver algunos. Número 1, la inflación asedia a México, escala a 6% y apunta al alza. Y como dice aquí, el indicador suma 7 meses consecutivos fuera del rango. Es decir, en 9 meses tenemos una inflación global del 6%, es más de lo que se esperaba, y todavía faltan 3 meses para que termine el año. ¿Cuáles son los productos que más han subido de precio de un año para acá? Y lo vamos a ver. Esto me llamó la atención, se ve que somos mexicanos. Pero el chile serrano 54.39% de septiembre pasado para acá. El jitomate, aceites, grasas y bueno, el gas doméstico natural 15.25%. Estos son valores con respecto a septiembre del 2020. Y yo estaba pensando que como era septiembre, pues los chiles poblanos eran los que más iban a subir por los chiles en nogada, pero no, resulta que son los chiles serranos. Y miren, yo sé que en nuestro país esto de la inflación ha sido parte de nuestra historia. Las nuevas generaciones tal vez no lo saben, pero en 1993, es decir, hace 26 años, se le quitaron 3 ceros a nuestra moneda. Para que se den una idea de cómo ha sido la forma de gobernar en el pasado en nuestro país, ¿no? Pero el punto que quiero que vean es que aunado a esta inflación, miren lo que ha pasado. Esta es una noticia fuerte. Cierran 1 millón de negocios por la pandemia. Esta es una noticia del 22 de marzo del presente. Y es una realidad para muchos mexicanos que han tenido que cerrar sus puertas. La industria restaurantera ha sido súper golpeada. ¿Qué decirte de la industria del entretenimiento? Hay algunos sectores, el turismo, que han sido afectados impresionantemente. Y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, estima que esta crisis durará varios años. Obviamente va a ser superior a la de 1994 y a la del 2008. Entonces, ¿es relevante hablar de finanzas? Claro que sí, es muy relevante. Y quiero hacerles algunas preguntas, o que nos hagamos algunas preguntas, ¿ok? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado principios financieros que no aplicamos? ¿Cuántos nos hemos arrepentido de una decisión financiera? ¿Cuántos un día nos hemos despertado en una situación terrible, obviamente financiera, sin saber cómo llegamos ahí? ¿Cuántos hubiéramos querido haber ahorrado algo para tenerlo en esta crisis? Tal vez alguna vez hemos estado allí. Hemos estado ahí de que de repente tomamos una decisión y cuando vimos dijimos, ¡ay! No debí de haber comprado esto, no debí de haber gastado en aquello. O de repente un día te pones bien a hacer cuentas y dices, caray, ¿cómo llegué a estar así? O creo que una de las cosas que ahorita de verdad está muy presente en muchos es, híjole, si hubiera guardado algo, tal vez no estaría atravesando esto como lo estoy atravesando.
Y miren, si eres parte de esta comunidad, si has leído un poco la Biblia, esto que te voy a decir tal vez ya lo sabes, pero si no, muy probablemente te va a llamar la atención lo siguiente. Fíjense, hablando de dinero en la Biblia, ¿sabías tú que hay más escrituras en la Biblia sobre dinero que las que hay sobre oración y fe combinadas? Es decir, hay unos 2000 versículos que hablan sobre dinero y hay solamente alrededor de unos 500 que hablan sobre la oración y la fe combinados. ¿Por qué crees? ¿Por qué la Biblia está llena de mensajes sobre cómo manejar el dinero? Bueno, porque es algo profundamente espiritual. Y déjame te digo, esto que vamos a ver es para tu bien, para nuestro bien, son herramientas. La cuestión es si tú decides usarlas o no. Por eso te decía en las preguntas anteriores, a veces sabes, conoces, pero el asunto es, ¿las utilizas o las usas? Que, por ejemplo, ¿quién no ha oído hablar del presupuesto? Todo el mundo ha oído hablar de hacer un presupuesto para gastar, ¿no? La cuestión es, ¿lo estás llevando a cabo? Y déjame te digo, de verdad, más que nunca hoy es importante, ¿ok? Entonces, probablemente algunas de las cosas que veremos en esta serie son cosas que ya conoces, pero el objetivo es como volver a concientizarnos y probablemente volver a utilizar cosas que ya no estábamos usando, ¿sí? Es decir, a veces hay herramientas que sabes que las tienes, pero están por ahí guardadas en un cajón. Tal vez es bueno desempolvarlas y decir, bueno, necesito volver a utilizarlas, ¿ok? Hoy vamos a comenzar nuestro estudio cuando, en una parte de la historia de Israel, cuando José estaba en Egipto. Y vamos a aprender algunas cosas básicas como introducción para lo que veremos en las siguientes semanas, ¿ok? Y todo comienza cuando José, o lo que vamos a ver hoy, todo comienza cuando José, en su paso por Egipto, de repente, estando en la cárcel, el faraón, el hombre que tenía todo el poder, tiene un sueño y ese sueño lo perturba, ¿no? Ese sueño lo inquieta. Te ha pasado tal vez, ¿no? Que un día amaneces y de repente dices, ay, tuve un sueño y estoy muy inquieto. Y de ese sueño que él tiene, es un sueño que tiene que ver con vacas gordas y vacas flacas, y por eso la clase de hoy se llama Vacas Flacas en medio de esta serie. Pero él tiene ese sueño. Y sabes una cosa, esa expresión que usamos ahora en nuestros días, de va a ser un tiempo de vacas flacas o de vacas gordas, precisamente viene de ese sueño que tuvo hace cientos y cientos de años. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar aquí nuestro estudio y vamos a leer, vamos a ir a Génesis 41 en el versículo 1. Y dice, 2 años más tarde, el faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo, cuando de pronto del río salieron 7 vacas hermosas y gordas, que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas, que se pararon a orillas del Nilo, junto a las primeras. Y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas. En ese momento el faraón se despertó. Se despierta el faraón y entonces acababa de soñar esto. Imagínate, unas vacas gordas salen, se ponen a pastar,
pero luego atrás salen unas vacas feas y flacas, se paran junto al Nilo, al lado de las gordas, y las flacas se las comen. Y bueno, se despierta y luego dice, esto no lo vamos a leer, que vuelve a dormirse y ahora sueña algo parecido, pero la diferencia es que sueña con unas espigas de trigo grandes que luego son devoradas por unas espigas delgadas. Y entonces se levanta preocupado. ¿Y qué hace el faraón? El faraón manda llamar a magos y sabios de Egipto para que interpretaran su sueño. Pero resulta que ni los magos ni los sabios pueden interpretarle su sueño. Y entonces el copero del faraón, la persona que estaba ahí sirviéndole, bueno, en ese momento se acuerda de lo que él había vivido. Esto lo puedes leer ahí, pero el copero había estado en la cárcel y había tenido ahí un sueño que José el israelita, que ahora estaba en la cárcel en Egipto, le había interpretado y su interpretación había sido totalmente verdadera. Y entonces le dice al faraón, ¿sabe qué? Yo conozco a un hombre, yo estuve en la cárcel y hay un hombre que interpreta los sueños y lo hace bien. Pues, al escuchar esto el faraón, ¿qué creen? Sigamos leyendo. Miren lo que dice aquí. El faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa y perfumarse tal vez, bueno, no dice, José se presentó ante el faraón, quien le dijo, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. El faraón manda llamar a José y bueno, déjate cuento algo. Si tú conoces la historia de Daniel con el sueño de Nabucodonosor, a José le fue mejor, porque a Daniel le pidió Nabucodonosor que le dijera el sueño y le dijera la interpretación. En el caso de José solamente le pide la interpretación y él le cuenta el sueño. Pero bueno, ese no es el punto. Algo muy importante aquí es que cuando se le acerca el faraón y le dice, ¿sabes qué? No hay nadie con esa capacidad. La respuesta que le da José es muy contundente. Mire, faraón, no soy yo el que puede hacer la diferencia. No soy yo el que tiene esa capacidad, sino es Dios. ¿Ok? Es Dios. Y quiero que pensemos en esto. ¿Qué tan importante puede ser o qué tan relevante es una relación con Dios en el contexto en el que estaba José, pero en el contexto que estamos atravesando? Imagínate, era un anuncio tremendo lo que iba a pasar. Ahorita vamos a leer un poquito qué es lo que iba a venir. Era un anuncio inminente de una situación que venía. Y para José había algo muy claro: buscar a Dios para encontrar una respuesta favorable, buscar a Dios para encontrar dirección en esos momentos, para él era algo vital. Y este es lo primero con lo que quiero que te quedes esta mañana. Mira, buscar a Dios y buscar sabiduría en Él para tomar decisiones sabias financieras es fundamental. Si tú crees que con tu capacidad personal lo vas a lograr, te vas a dar cuenta que no. De verdad, una relación con Dios puede hacer una enorme diferencia en la manera en cómo nosotros gastamos y hacemos uso de nuestros recursos. Bueno, ¿qué sigue? Entonces el faraón le cuenta a José su sueño.
Y continuamos aquí leyendo, ¿ok? Continuamos leyendo. Miren lo que dice. José le explicó al faraón. En realidad los dos sueños del faraón son uno solo. ¿Cuáles son los dos? El de las vacas y el de las espigas. ¿Ok? Eran dos sueños y le dices uno solo. Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas son 7 años. Se trata del mismo sueño. Y las 7 vacas flacas y feas que salieron detrás de las otras y las 7 espigas delgadas y quemadas por el viento solano son también 7 años. Pero estos serán 7 años de hambre. Lo que José le dice al interpretarle el sueño es que venían 7 años de abundancia y luego venían 7 años de hambre, 7 años de escasez. Imagina esto. Era un sueño premonitorio de lo que venía. Imagínate que nosotros hubiéramos podido saber que venía esto en el 2020. Hubiera sido increíble. Bueno, no, y no se trata de eso, no se trata de hoy de que vamos a hablar de cómo tener sueños premonitorios y cómo adivinar el futuro, porque no, eso no es el punto. El punto es que venían buenos tiempos y luego no. Y esto es algo que suele pasar, ¿verdad? Hay ciclos, y tal vez tú recuerdas tiempos en donde estuviste ganando mucho, tiempos en donde no, pero ahorita para la mayoría no son tiempos fáciles. Pero lo que el mensaje era, ¿sabes qué? Van a venir tiempos de abundancia, pero se van a acabar. Y así va a ser siempre. Si tú eres joven, si tú eres, si hoy andas en tus 20 o a menos de 20 o andas alrededor de los 30, grábate esto. Siempre hay ciclos en la vida. Hay tiempos de abundancia, hay tiempos de escasez. Y necesitamos aprender cosas en cada uno de los tiempos. Bueno, entonces seguimos leyendo. Tal como le he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a los que le seguirán 7 años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. El hambre acabará con Egipto, tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el mismo sueño 2 veces porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Una visión fuerte, una visión en la que José le estaba diciendo, mire, la abundancia de los 7 años va a quedar olvidada por la escasez. ¿Y sabes que eso pasa? Se nos olvida muy fácil lo bueno que pasó cuando vienen las situaciones críticas. La escasez es fuerte y pone nuestro enfoque ahí completamente, ¿no? Y miren, el punto de esto no es asustarnos. Tal vez ahorita digas, ay, no, esto ya no me está gustando. No. Lo que yo creo que Dios quiso hacer con ellos y quiere hacer con nosotros es concientizarnos, hacernos ver. En este caso, Egipto era una potencia, pero en medio de todo, Dios puede mover las cosas y las puede cambiar de la noche a la mañana, seamos quienes seamos. Hoy, por ejemplo, y esto ya lo he hablado, en medio de todos los avances tecnológicos, en medio de cómo está la humanidad, seguimos siendo tan vulnerables que de repente ocurre esto con un microvirus y sacude a toda la humanidad. Y Dios nos quiere enseñar que lo necesitamos y que en Él seguimos encontrando respuestas para cualquier momento. ¿Ok? Pero algo muy importante. José no se quedó, bueno, ya, pues Faraón, ya le conté su sueño,
pues ahí se ve, pues nos vemos, bye bye, que le vaya bien. No, aquí viene también algo muy interesante. Fíjense, por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. José no se queda solo con la interpretación del sueño, sino que le dice: Señor faraón, haga un plan, y ya lo tengo. ¿Cuál era el plan? Ahorre. Estamos hablando de hace siglos. Ahorre. Se trata de ahorrar. Guarde para cuando falte. Tenga una reserva. ¿Y qué iba a implicar tener una reserva? Que tenían que hacer cambios. ¿Qué cambios? Ok, no nos vamos a comer todo. No nos vamos a gastar todo. Vamos a empezar a guardar un poco. Las cosas no podían seguir igual. ¿Ves? Eso es previsión, ¿verdad? Previsión para el futuro. Y esto requería hacer ciertos planes diferentes. Varias cosas no podían seguir igual. Pero piensa en esto. ¿Qué es lo que estaba en juego en esta decisión? Que pudieran morir muchos o no morir muchos en Egipto. Y déjame te digo, no solamente iba a afectar a Egipto. Esta decisión afectó también a Israel, por la historia que ya conoces. Israel, el pueblo de Jacob, y cuando estaba Jacob y sus demás hijos en la tierra de Canaán, tuvieron que ir hacia Egipto en busca de ayuda y la recibieron. El futuro de muchos estaba en juego. Y cuando yo leía esto, pensé varias cosas, porque lo pensé y dije, bueno, tal vez para algunos va a ser como, ¿sabes qué? Pues yo ya no ahorré, ¿no? Ya llegó la crisis y yo no ahorré. Bueno, ok, déjame te digo, haz algo ahora. Ahora, si te agarró esta crisis sin tener ahorros, si te agarró esta situación totalmente en curva, déjame te digo, puedes empezar a hacer un plan, y de eso es de lo que queremos hablar. ¿Qué cosas nos pueden ayudar? Y bueno, ¿cómo podemos empezar? Y aquí vamos a terminar así. Número 1, pide a Dios sabiduría para tomar decisiones financieras sabias. ¿Ok? Es decir, ¿qué es lo primero? Que de verdad este tema sea un tema, tal vez tú dices, bueno, pero yo no tengo ninguna relación con Dios. Bueno, tal vez horas, no sé, pero de verdad, ve con Dios y dile, Dios, ayúdame, tal vez no estoy tan consciente, pero ayúdame. Ayúdame a hacerme cargo de mis finanzas, a no ser ligero, sino a profundizar en esta situación que los mexicanos estamos atravesando y que es a nivel mundial. ¿Ok? No sea superficial, pero busca a Dios. Número 2, haz un plan y síguelo fielmente. Ese plan lo puedes ir mejorando cada vez más. Te decía yo, por ejemplo, tal vez hacías un presupuesto, ya no lo estás haciendo, necesitas hacerlo. Necesitas decir, ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Veremos más cosas en las siguientes clases, ¿ok?
y conéctate las siguientes 2 semanas. Conéctate las siguientes 2 semanas. ¿Por qué razón? Bueno, porque hablaremos de esto. La siguiente semana hablaremos emociones que matan y el 24 hablaremos del tema para hoy o para mañana. De verdad, el punto es que vamos a hablar de cuánto necesitamos de Dios para de verdad poder ser tan sabios en la manera en cómo gastamos. Para poder ver cómo algunos principios no son posible aplicarlos si de verdad no estamos tomados de la mano de Dios. Por eso es que tan fácilmente nos desviamos, todos nos desviamos fácilmente si no ponemos en práctica esos principios. Y bueno, pues solamente de verdad yo te animo, búscanos en nuestras redes sociales, síguenos y comparte este material. No sabes a quién tal vez le puede cambiar la vida. Probablemente tú digas, bueno, no, yo financieramente voy muy bien, pero si te gusta lo que transmitimos, si te gusta lo que estamos compartiendo, compártelo. Dale like a las redes sociales y de esta manera podemos llegar a más. Muchísimas gracias por habernos acompañado.